Hola estimados amigos, nuevamente con ustedes, soy el doctor Maximiliano, el amigo que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de lo que estas semanas de julio nos han enseñado respecto al planeta Tierra en el cual usted y yo estamos viviendo. Durante este año hemos sido testigos de la guerra en Europa, esta guerra de invasión de Rusia a Ucrania que hasta el día de hoy no encuentra una solución, pero también hemos podido ser testigos de lo que es la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina, pero sobre todo lo que llegó a convertirse casi en un punto de quiebre y el comienzo de una guerra mundial, que es la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, la denominada guerra de los 12 días. Entre todo eso sucede en Asia y en Europa. Aquí en América Latina y en América, en el continente americano, nosotros estamos viendo la guerra migratoria que ha establecido Donald Trump, en la cual los hispanos, los católicos, los mestizos son el principal objetivo y no es necesario ningún aspecto legal o tradicional o alguna conducta, simplemente basta con que tengas un apellido, una apariencia y que estés dentro de los Estados Unidos para que seas estigmatizado como lo fueron los judíos en la Alemania nazi. Mientras eso se vive dentro de los Estados Unidos, acá en el continente latinoamericano, en Sudamérica, en especial países como México, toda Centroamérica, ahora Colombia y Ecuador, y Perú incluido, se vive la denominada guerra del narcotráfico, a la que ya se ha sumado también Paraguay y Brasil. Esta guerra del narcotráfico es una guerra que le ha permitido a Estados Unidos poner bases militares en América Latina, apropiarse de Galápagos, poner presidentes como Bolsonaro en Brasil, Guillermo Lasso en Ecuador y ahora Daniel Noboa en Ecuador, y probablemente los próximos presidentes de Perú, de Chile, en las elecciones que están cerca, también serán individuos que Estados Unidos los va a colocar en la presidencia para que le permitan a ese país tener el control de las Fuerzas Armadas, de la policía, de las prisiones y conseguir algo que para los norteamericanos es muy importante: poder detener y juzgar a los enemigos de Estados Unidos fuera de los Estados, es decir, dentro de los Estados Unidos, mediante la deportación. Por supuesto, el narcotráfico, que no es un invento de los latinoamericanos ni es un invento de los mexicanos. El narcotráfico fue un invento de los ingleses que en el año 1828 obligaron a China a comprar el opio y le ganaron la guerra del narcotráfico, la primera guerra del opio. Y en 1958 hizo lo mismo en la segunda guerra del opio, y ahí en ese momento ya con Estados Unidos como aliado, y gracias a eso Estados Unidos se convirtió justamente en el segundo mayor proveedor de opio de China. Es decir, que la guerra al narcotráfico fue una guerra iniciada por Estados Unidos. Nuevamente, esta guerra al narcotráfico fue la que financió en América Latina a los contras que luchaban contra el gobierno de sandinista, y para lo cual se hizo un negocio de compra de cocaína a Pablo Escobar, y esa cocaína comprada a Pablo Escobar se la llevaba a los Estados Unidos y se la convertía en armas. A su vez, Estados Unidos
ilegalmente vendía armas a Irán y con la plata que vendía en las armas a Irán es que se compraba la cocaína. Con la plata que se compraba la cocaína se financiaba la guerrilla de los contras. Es así como el narcotráfico ya en el siglo XX fue un invento norteamericano. Por supuesto, se le salió de las manos y ahora Estados Unidos se convirtió en el principal consumidor de cocaína y de drogas del mundo luego de la guerra de Vietnam. Eso incrementó el precio de la droga brutalmente, y al momento en que se incrementó el precio de la droga brutalmente, todos los lugares del planeta que producen, pobres especialmente, y que podían producir algún tipo de droga, en este caso los países andinos de Sudamérica, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, que producían la cocaína, se vieron en la posibilidad de exportar cocaína, y la exportación de cocaína se convirtió en el mayor negocio para aquellos que no eran los tradicionales dueños del país, terratenientes, exportadores, políticos, dueños de los países. Fue la oportunidad que tuvieron, entre comillas, los pobres de América Latina de volverse ricos de la noche a la mañana. Y no fue desaprovechada. Hoy, la guerra a la cocaína es una guerra que América Latina la libra contra Donald Trump, y es una guerra muy emparentada con la guerra migratoria de Donald Trump contra los latinoamericanos. Eso es lo que estamos viviendo en el continente americano. Así que podemos decir que durante esta semana China, Rusia con Putin, Estados Unidos con Trump, Israel con Netanyahu, se han convertido en los actores fundamentales de un nuevo orden económico mundial, en la que Estados Unidos pretende frenar al BRICS como actor principal de este nuevo orden mundial, para lo cual inclusive ha puesto ahora impuestos a los países del BRICS, pero el BRICS ya está con su propio banco, tratando de crear su propia moneda y creando redes comerciales tan importantes como el camino de la seda, la ruta de la seda de China, pero además ha creado consumidores y demanda en el 70% de la población mundial, de tal manera que estos países han logrado algo que lo había logrado ya Estados Unidos y Occidente, que era convertir a todo el planeta Tierra en zona de provisión y comercio mundial a través de la Organización Mundial del Comercio y la globalización. Pero ahora, en esta carrera y en esta guerra comercial, el BRICS aparece como una alternativa mucho más favorable a los intereses de los países menos desarrollados, menos costosa, menos explotadora, y que no les impone condiciones como las que impone el Fondo Monetario Internacional, que han llevado a catástrofes económicas y a revoluciones, como ha sucedido en Ecuador. Gracias.